en ese retardo final en el bucle de QRS, por eso es más alto al final. ¿De acuerdo? Miren acá, este es un patrón tipo 2, en este caso, de sobrecarga sistólica de ventrículo izquierdo. Acá no es tan típico que se parezca a un bloqueo de rama izquierda, no todos se parecen en este caso, pero en este caso nosotros observamos criterio para hipertrofia ventricular izquierda, discordancia de la onda T en cara inferior y también en V5 y V6. En el tipo 3 del patrón de hipertrofia ventricular izquierda, es un patrón que es más típico en los pacientes con hipertensión arterial. Igual acá nosotros vamos a encontrar una onda T que es discordante, en este caso al bucle total del QRS, pero el giro ahora es en rotación horaria. El bucle del QRS, en vez, como en muchas ocasiones lo vimos antihorario, excepto en ese que simula un patrón de bloqueo de rama izquierda, que primero es antihorario y luego horario, aquí es totalmente horario. Hace este vector inicial de despolarización que lo conserva, como lo ven acá, lo conserva el vector inicial y hace este giro contrario ubicándose también en este cuadrante posterior. El bucle de la T se opone al del QRS y por esto por esta rotación que es horaria, suele simular incluso como si fuera un infarto anterolateral. ¿De acuerdo? En muchos casos, en otros no, cuando se observa onda aérea y demás. Miren acá como nosotros tenemos esta rotación horaria y tenemos un vector en V5 y V6 que suele tener mayor a 20 milímetros, mayor a 4 cuadro grande, que eso lo caracteriza en este tipo 3, pero cuando hay un infarto anterolateral, el vector suele ser menor de 20 milímetros, menor de 2 milivoltios, y esto ya dice, bueno, aquí no tenemos hipertrofia ventricular izquierda, esto puede ser un paciente que haya tenido un infarto en este caso, porque incluso porque hay una falta de progresión de R, o a veces solamente encontramos casi QS con una R muy pequeña. El tipo 4, en este caso, de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, en el tema de esta hipertrofia ventricular izquierda, el vector inicial, igual acá, se pierde hacia la derecha. En este caso va directamente hacia el frente y hacia la izquierda. Tiene una rotación antihoraria, tiene una ubicación que suele ser entre estos ambos cuadrantes, pero predominante más hacia el cuadrante posterior izquierdo, y el bucle de la onda T también se opone totalmente al bucle del QRS. El detalle es que en los otros anteriores, mayormente, la depolarización del QRS comienza en la betografía en el punto cero y termina allí. Pero en este tipo 4 no suele terminar eh, en el punto cero, sino que suele terminar discordante, ¿de acuerdo? Entonces, esto hace en este caso, que quede más hacia atrás y haya esa diferencia de un ST más marcado en el descenso con una onda T también que es contraria a este. Nosotros tenemos un punto E, que es un punto estacionario, recordad, donde empieza también la actividad auricular y luego encuentra el punto cero, donde inicia la de ventrículo. Esto no coincide y hace que haga esta alta separación entre ambos puntos inicial y final y haya esta disposición del ST marcado descendido con una onda T negativa, que aquí a veces nosotros tenemos que hacer diferencia si un paciente nos llega con clínica de dolor torácico. Bien, pero cuando vemos un QRS tan marcado, muchas veces nosotros encontramos este tipo de QRS tan marcado con un ST y una onda T así tan negativa en pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica, y hay que estar muy atento en estos casos. Miren, este tipo 4 que nosotros estamos hablando, hay un signo que le llaman el signo de picas, para los que han jugado carta, que es en estos pacientes que tienen más hipertrofia apical. En estos pacientes, observan acá en esta resonancia, como hay un aumento de la densidad de la masa ventricular hacia el ápice, que hace esta morfología de apica, y eso es lo que suele caracterizar
este tipo 4 de la hipertrofia ventricular izquierda, de esta sobrecarga sistólica, y hace que tenga unas fuerzas anteriores que sean prominentes, porque el ventrículo izquierdo, recuerda que tiene esa punta que es un poco izquierda, pero está hacia la parte izquierda, pero más anterior, más cuando está hipertrofiado, y una onda T negativa que son muy profundas, con un ST que suele ser muy discordante en este caso, como podemos observar en este trazado. Un ST que es muy separado del cemento PR, ¿de acuerdo? Y una onda T que suele ser discordante y muy marcada como podemos observar acá. Esto es un patrón tipo 4 y es muy asociado a estos pacientes que tienen miocardiopatía, hipertrófica del ventrículo izquierdo y mayormente que son apicales. Cuando nosotros hablamos de los criterios de hipertrofia ventricular izquierda, nosotros hay muchísimos que se han descrito, pero yo me voy a enfocar más en lo que le va a ser más práctico a ustedes, en lo que tiene mayor sensibilidad, mayor especificidad a la hora de hablar de hipertrofia ventricular izquierda. Y tenemos el de Sokulov Lyon, que es uno de los más conocidos, y es ir a la S de V1, medirla desde el cemento PR, cuánto mide en profundidad, y en este caso luego sumarle la onda R de V5 y V6, y si mide 35 milímetros más, tenemos criterios de hipertrofia ventricular izquierda. Luego se modificó también, no quiere decir que este se dejó de utilizar, también utiliza, pero luego también se modificó y ahora no sumamos la onda S de V1, sino la onda S de V2 más la onda R de V6, y si da mayor a 45 milímetros, en este caso también es un criterio de hipertrofia ventricular izquierda. Otro criterio es el criterio de Cornell, criterio que me gusta bastante, es rápido y simple de utilizar. Y aquí vamos es a medir la onda S de V3. La onda S de V3 en este caso, y le vamos a sumar la onda R de AVL. Vamos a tomar una derivación del plano horizontal y vamos a utilizar una del plano frontal. En hombres, esa sumatoria tiene que dar mayor a 28 milímetros para que sea positivo para hipertrofia ventricular izquierda, mientras que en mujeres es mayor a 20 milímetros. Luego viene otro criterio, que es un criterio más actual, que dice que supera todo este criterio, aunque yo siempre me gusta utilizar una combinación de criterios, y es para que también se divide para hombre y mujer y es similar a Corne en cuanto a número. Por ejemplo, aquí nosotros lo que vamos a buscar es la onda S más profunda en cualquier derivación. Mayormente están en precordiales, ya sea de V2, ya sea de V1, ya sea de V3, cualquier onda S que tenga la mayor amplitud. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una derivación estándar que es V4, y en este caso es la onda S de V4. A cualquier S muy profunda que haya en este electrocardiograma, le voy a sumar la onda S de V4. Si en mujeres mayor a 23 milímetros es positivo para hipertrofia ventricular izquierda, y en hombres si es mayor a 28 milímetros. No confundirlo con corne en mujeres, que en corne es 20 milímetros, mientras que en Peguero Lopresti es 23 milímetros. También está el índice de Lewis, en este caso es un poco más complejo, yo casi no lo utilizo, al menos que visualmente vea muy ampliado el QRS en las derivaciones frontales, y lo que hace es una sumatoria y una resta. Primero hace una sumatoria y dice, voy a tomar la R de D1 y le voy a sumar la S de D3. Ya yo tengo un número acá. Y luego dice, voy a sumar ahora la R de D3 y le voy a sumar la S de D1. Y voy a anotar este número acá. Y luego le resto el resultado segundo al primer resultado. Si da mayor a 17 milímetros, es positivo para hipertrofia ventricular izquierda. Luego otro criterio de Framingham, que se lo menciono porque también está descrito y tiene mucha sensibilidad, y es que si usted encuentra una onda R en VL mayor a 11 milímetros, o sea, mayor a dos cuadros grandes y un cuadrito pequeño, mayor a 11 milímetros, eso da indicio de hipertrofia ventricular izquierda. Una onda R en V4 o V6 que esté aislada y mida 5 cuadros grandes o más, o sea, mayor a 25 milímetros, también para hipertrofia ventricular izquierda. Una onda S en V1 mayor a 25 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces,
estos son criterios que son rápidos, utilizables, que son buenos para poder identificarlo. Luego tenemos también unos criterios, un puntaje de Romhill en este caso, y es más complejo. Se lo pongo acá para que lo conozcan, porque existen, fueron descritos en el 68, y es que hace una puntuación y si tiene mayor a 4 es positivo, en este caso, con una onda R o S mayor a 20 milímetros en derivaciones de los miembros, o una onda S en V1, en este caso, o en V2 mayor a 30 milímetros, cambio típico en ST, onda T, en paciente que esté recibiendo digitálico, cambio típico también en paciente que no reciban digitálico, y eso van sumando, pero es más complejo esto, yo no lo utilizo porque ya con lo que anteriormente yo le he explicado es más que suficiente, pero se lo dejo acá porque lo pueden anotar y tendrían que ponerse a tomar puntaje para luego saber qué está positivo y qué está negativo. Aquí también utiliza la onda P. Si la onda P tiene más de 1 milímetro de profundidad en V1 y mayor a 40 milisegundos de duración, esto le aplica. ¿De acuerdo? Que tenga una desviación del eje mayor a -30, una duración del QRS mayor a 90 milisegundos y una deflexión intrapsicode, en este caso, que es el tiempo pico, desde el inicio del QRS, un V5-VC, hasta la punta del QRS, mayor a 50 milisegundos. Son todos estos criterios, va sumando, depende de lo que tenga, y al final si da mayor a 4 puntos, suele ser índice o criterio para hipertrofia ventrícula izquierda. Comparando su sensibilidad, que es como esa capacidad que ellos tienen en pacientes que tienen hipertrofia ventricular izquierda, y que el electrocardiograma puede diagnosticar la hipertrofia. Esa es la sensibilidad, esa capacidad que tiene de poder encontrar esta enfermedad. Luego tenemos la especificidad, que cuando no hay hipertrofia, el QRS sale sin hipertrofia, que no hay criterio. Y eso es la especificidad. Aquí no hay criterio y esto me dice entonces que el paciente no tiene hipertrofia. Eso es la especificidad. ¿Qué tan específicos son en decir que cuando sale negativo, el paciente no tenga hipertrofia? Observamos que Sokolov solamente tiene un 22% de sensibilidad, pero dice que cuando está negativo, en este caso Sokolov dice que es 100% específico para decir, en este caso, que no haya hipertrofia. Tenemos Corne con un 42% de sensibilidad para encontrar hipertrofia ventricular izquierda y específico un 96%. Tenemos también acá la R en AVL mayor a 11 milímetros, tiene 11% de sensibilidad, 100% de especificidad y también encontramos aquí lo de Romy Stern, 54, son más criterios, por eso es un poco más sensible para encontrar la hipertrofia ventricular izquierda, pero tiene una especificidad de un 85%, es decir, que puede un 15% fallar. ¿De acuerdo? Entonces, en esto se basa la sensibilidad. Si nosotros extrapolamos cada uno de estos criterios al el electrocardiograma, lo vamos a ver así. Tenemos Sokolov-Lyon. En primer lugar, Sokolov me dice que vamos a buscar, aquí lo tenemos por color, igual que acá, la SDV1. Miren desde dónde, desde el cemento PR hasta la punta, el nadil más profundo del QRS en V1. Y vamos a tomar en este caso la R de V5 o V6 desde que inicia en el cemento PR hasta su nadil. A veces hay que ser un poco meticuloso porque el QRS se extrapola con otro y hay que buscar que siempre está muy marcado donde termina la punta. Yo siempre tomo la R que esté más alta, de V5 o V6. Si me da mayor a 35 milímetros es positivo. Cornell, aquí vamos a buscar la R de AVL y la vamos a sumar con esta S de V3. Si en mujer me da mayor a 20 milímetros o en hombre mayor a 28 milímetros, es criterio para hipertrofia ventricular izquierda. La R en AVL por sí sola, que es esta que está acá, si mide mayor a 11 milímetros como esta, también me da criterio para hipertrofia ventricular izquierda. Y de Peguero Lopresti, la S más profunda, en este caso de todas las S, en el electrocardiograma la de V2 es la más profunda, entonces la S más profunda
vamos a contar los cuadritos pequeños y se lo vamos a sumar a la S de V4. Si da mayor de 23 milímetros en mujeres y mayor de 28 milímetros en hombres, es positivo para hipertrofia ventricular izquierda. Aquí está sin resaltar. V1, la S más V5, V6, ¿cuáles son los criterios? Zócalo Leon. Si fuera modificado, es la S de V2 más la R de V6 y tiene que dar mayor a 45 milímetros. La R de AVL más la S de V3, ¿cuáles son esos criterios? Aquí tenemos, en este caso, lo de Cornell. La S más profunda del electrocardiograma más la S de V4, los criterios de Peguero-Lopresti. Nosotros podemos ver acá que si nosotros sumamos la S de V1, aquí tengo 1, 2, 3 cuadros grandes más 3 cuadritos pequeños. Acá tengo entonces 18 milímetros. Al momento que le sume V5 o V6, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cuadros grandes y 25 más 18 son 38 milímetros. Da positivo para Zócalo Leon en este caso. Si medimos la S de V2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene como 30 milímetros casi, más la R de V6, que tiene como 20 y algo de milímetros, da mayor a 45 milímetros y en este caso da positivo para Zócalo Unión modificado. Si sumamos la R de AVL más la S de V3, que tiene la S de V3 1, 2, 3, 4, 5, 25 milímetros, más 3 cuadritos pequeños da 28 milímetros. En hombres estaría en el borderline, pero en mujeres sería positivo para hipertrofia ventricular izquierda. Peguero-Lopresti, la S más profunda que la de V2 más V4, puede for ya sea hombre o mujer, va a dar mayor a 23 y mayor a 28 milímetros. ¿De acuerdo? Aquí observen este trazado electrocardiográfico. eh, Aquí un poco complejo en las precordiales, observar criterio de hipertrofia ventricular izquierda, pero cuando vamos a frontales, miren, observen la gran amplitud de la onda R en D1, en AVL, que la AVL por sí sola, si tiene mayor a 11 milímetros, es un indicio de hipertrofia ventricular izquierda. Igual si lo sumamos con V3, para hombres o mujeres, daría en este caso para hipertrofia. Pero aquí le quiero resaltar es el índice de Lewis, que le decía a ustedes que si ustedes suman la R de V1 más la S de D3, van a sumar ese número acá. Que aquí, por ejemplo, da 20 milímetros, suponiendo, y aquí da unos 15 milímetros. Estaríamos hablando de unos 35 milímetros esa primera porción de la fórmula. Pero luego tiene que sumar la R de D3 más la S de D1 y no hay S, es decir que aquí tenemos 1 milímetro, entonces tendría que decir 35 menos 1, serían 34, de por sí da mayor a 17 milímetros, da positivo para hipertrofia ventricular izquierda, ¿de acuerdo? Igual que acá, tenemos criterio visualmente para hipertrofia ventricular izquierda y miren cómo ya aquí la onda T suele ser discordante, un ST un poco que está descendido, ya porque se está produciendo esa sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Acá igual el índice de Lewis a simple vista daría positivo, miren esa onda aérea prominente, también Sokolov y otro criterio en este trazado electrocardiográfico. Lo que quiero enseñarles es que cuando ustedes reciban un trazado electrocardiográfico, que tienen que tratar de ser muy detallado para ver cuando la cosa se sale de la normalidad, es que también ustedes puedan, con una simple mirada, ver este trazado y decir, aquí hay onda que está muy aumentada de amplitud. Y eso es lo que te hace llamar la atención para comenzar a aplicar cada uno de los criterios que te he desglosado en esta sesión de hipertrofia ventricular izquierda. El criterio de Sokolov-Leon, que son basados en las derivaciones precordiales, nosotros también debemos tomar algunas consideraciones dependiendo la edad. Si la edad mayor a 40 años, está bien que sigamos utilizando mayor a 35 milímetros como un límite inferior, pero si es más joven, entre 31 y 40 años, debe ser mayor a 40 milímetros.
Si es mucho más joven, entre 16 a 30 años, es mayor a 60 milímetros, porque me han llegado muchos pacientes que he visto con criterio descrito que los refirieron por bloqueo por hipertrofia ventricular izquierda y es un paciente de 20 años que tiene 35 milímetros y realmente ya aquí sí se modifican los criterios. Entonces son datos finos para que ustedes tomen apunte de cada uno de ellos. Hay otros criterios que son basados en las derivaciones de las extremidades por sí solas. Y es que si usted toma la onda R de D1 más la onda S de D3 y de por sí tiene mayor a 25 milímetros, da para hipertrofia ventricular izquierda y no tiene que completar el índice de Lewis completo. Hay pacientes que aparentan tener hipertrofia ventricular izquierda, pero tiene un bloqueo fascicular anterior izquierdo. Tiene un eje que está mayor a 40, mayor a menos 40 en el plano frontal, tiene un QR de un VL y un RS en la cara inferior. Entonces, acá lo que se hace es que la onda S en D3, ¿de acuerdo? La onda S en D3 la vas a tomar. ¿Y eso lo vas a sumar a qué? A la suma de la onda R, más la onda S en las derivaciones precordiales con mayor amplitud de RS. Lo que vas a hacer es que vas a buscar, vamos a suponer acá esto. Vas a tomar la onda R de D3 por un lado, la onda R, la onda S, perdón, de D3. Y que eso es lo que dice acá, lo que me dice acá, la onda S de D3. Y vas a notar, tiene 10 milímetros. Luego vas a ir a las derivaciones precordiales y vas a observar qué QRS es más amplio, tomando tanto su onda R con su onda S. Si dice que aquí tiene esto y esto, dice, y es más amplio que este, vas a tomar este, pero es el QRS que tanto de punta a punta sea más amplio. Y vas a sumar tanto la onda R y la onda S de ese complejo QRS total. Y si esta sumatoria de esa S aislada de 3 más esa sumatoria de ese RS total te da mayor a 30 milímetros, también es un criterio en pacientes que tienen bloqueo fascicular anterior izquierdo. En los pacientes que tienen bloqueo de rama derecha, en este caso, nosotros lo que hacemos es que si la onda R de D1 más la onda S de D3 es mayor a 25 milímetros, lo consideramos para hipertrofia ventricular izquierda. Los pacientes que tienen bloqueo de rama derecha y de por sí la onda R en V5 y VC por sí sola tiene mayor a 25 milímetros, también da para criterio de hipertrofia ventricular izquierda, igual que la onda R en AVL, en este caso particular, que mida mayor de 12 milímetros. En los pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda, que sí, tienen bloqueo de rama izquierda, la onda S en V2 más la onda R de V5 y VC debe medir mayor a 45 milímetros para tomarlo como criterio también adicional a hipertrofia ventricular izquierda. Pacientes que tienen bloqueo incompleto tanto de rama derecha como de rama izquierda, utilizar los criterios normales que nosotros hemos venido en este caso abordando. Hemos llegado al final de esta sesión. Espero que esta clase, que yo sé que es extensa y densa, pero aquí están los criterios claros que deben poner de manera sencilla a la práctica en su día a día. La clase parece densa, pero solamente estoy profundizando en esa configuración que le he hablado desde el inicio, entre betografía, anatomía y electrocardiografía, porque por eso esta formación es tan completa. Finalmente vas a utilizar los criterios, pero ya conoces la profundidad de dónde viene, de dónde es el origen de todo. Así que nosotros hemos culminado con esta parte del módulo 3, que es hipertrofia ventricular izquierda, hablando de sobrecarga diastólica y sobrecarga sistólica en el ventrículo izquierdo. Y nos queda por abordar en este caso hipertrofia ventricular derecha, que será en la próxima sesión. Hasta la próxima.